personas o dejó a un grupo de personas vivos y les decían, se rinden, sí, ahora son parte de Roma, ok, páguennos tributo, o sea, impuestos, y los dejaban tranquilos. El imperio griego, a diferencia de eso, el imperio griego y toda la mentalidad de Alejandro Magno, era donde vayamos tenemos que imponer nuestra cultura, porque el sueño de él era que todo el mundo fuera Grecia. Entonces, donde él iba y él imponía, entonces decía, casémonos, griegos con la nueva persona, griegas con las nuevas personas, tienen que hablar nuestro lenguaje, tienen que comer nuestra comida, tienen que estudiar nuestros filósofos. Y por eso cuando Jesús viene, a pesar de que Jerusalén está bajo el imperio romano, Jesús enseña y se escribe el Nuevo Testamento ¿en qué idioma? En griego. Y yo creo que fue muy intencional de Dios meter la mano. Yo me acuerdo una vez estaba en una adoración y Dios dijo, ¿quieres que te muestre la historia del mundo? Y yo dije, sí, y tuve una experiencia espiritual donde vi todas esas historias de los imperios, las caídas y cómo Dios estaba metido. Y se me olvidó todo cuando salí del encuentro. Y yo dije, en algún momento va a salir y en una prédica me salió esto. Y yo dije, ok, esto fue lo que Dios me empezó a revelar. ¿A dónde voy? Resulta que los griegos tenían un barco que se llamaba la Eclesía, ¿sí? Y en este barco ellos decían, vamos a enviar, como Grecia está rodeada de mar, toda la conquista era por barco. Entonces decían, vamos a enviar el barco a un territorio y el barco lo enviamos con lo mejor que tenemos. Entonces enviaban abogados, filósofos, artistas, cantantes, políticos, esto, lo otro, como representantes de la cultura griega. Y el objetivo de ellos era, tenían un mandato de parte del emperador o del rey griego, era el emperador, después se volvió rey. El mandato era, ustedes van a ir a ese lugar y su objetivo es que cuando ustedes se bajen van a quemar el barco, primero. Nunca pueden volver a Grecia. Y su objetivo es que si extrañan tanto Grecia, van a convertir ese lugar en Grecia, cosa que si el emperador un día decide ir, tiene que encontrarlo igualito. Que él diga, me siento en casa. ¿Ya saben por dónde voy o no? Entonces el mandato apostólico era que enviaban un grupo de embajadores a un nuevo territorio a que transformara completamente ese territorio en cultura, en lenguaje, en comida, en forma de hablar, en forma de relacionarse, en familia, en núcleo, en todo. Para que cuando el emperador llegara a inspeccionar el territorio dijera, muy bien, me siento en casa. ¿Sí? Entonces, vamos a Marcos 3. ¿Cuántos saben que nosotros somos parte de un reino, no de una democracia? ¿Sí? Tenemos un reino, un presidente. Él no nos pregunta qué queremos nosotros. El poder no está en el pueblo, el poder está en el rey. Y por eso Él hace un llamado, por eso Él da órdenes. Y nosotros lo servimos. Son lados de Dios. Cada quien está conociendo. Hay unos que son muy jóvenes, de pronto no han conocido muchos lados de Dios. Les recomiendo conozcan al Padre. Es lo más hermoso, te sana el corazón. Y va a estar siempre contigo y te consuela y te perdona. Para mí el Padre es la revelación que me cambió la vida. Se lo recomiendo. Dile, Padre, enséñame, muéstrame tu lado de Padre. Yo quiero conocerte. Esa fue la revelación que Jesús trajo, por eso Él dijo, y cuando oren, oren así. Primera vez en toda la Biblia que Él dice, Padre nuestro. Era la revelación que Jesús traía a la tierra. Pero hay otros lados, está el Rey. Por eso leí en Isaías que dice, yo vi al Rey sentado en el trono. Ese no es el Padre. Él requiere reverencia, Él requiere honor, requiere respeto y obediencia. Está el juez, ¿sí? Hay diferentes lados de Dios y nunca nos vamos a cansar de conocerlo. Por eso ahí dice, todos los ángeles y todos llenos de ojos por todo lado lo miran y cada vez que sale un nuevo lado de Dios, la gloria de Dios, santo, santo, santo y 24/7 por toda la eternidad dice que lo vamos a conocer. Porque no hemos ni visto ni cerca de lo que Él es. Entonces, si ustedes hay un momento que dicen, ya leí suficiente Biblia, ya experimenté suficiente la presencia de Dios, hasta ahora estamos empezando. Siempre hay más de Él. Digan conmigo, hay más de Él. Y el que nunca se canse va a conocer más. El que se quede estancado va a conocer lo que conoció. Por eso hay pastores que 20 años después cuentan el testimonio del 1995. Lastimosamente. Porque nos estancamos en una revelación, en un encuentro. Como si Pablo hubiera dicho, es que yo me caí del animal en el que iba y tuve un encuentro con Jesús y lo vi y ya, y se queda ahí.
No, él dice constantemente, los misterios me fueron revelados. Por la gracia soy apóstol para administrar estos misterios del cielo. Por eso dice, yo un hombre, no sé si en cuerpo fuera del cuerpo, fui llevado al tercer cielo y vi cosas que ni siquiera puedo decir. Y él dijo muchas cosas, muchos misterios. Y sin embargo no reveló. Hay más de Dios. Entonces, lo que Dios me decía, hay un llamado apostólico que les quiero hacer como parte del avivamiento. Ustedes son parte del avivamiento y parte importante. Cuando Dios hablaba del rompecabezas y la palabra que Dios me dio en Cali decía, la nube pequeña, Dios me dijo, yo vi una visión de una nube pequeña en Cali y Dios me dijo, se oye sonido de avivamiento. Y eso es muy profético porque tiene que ver con los adoradores. Y lo hemos estado hablando, hay que sacar el sonido del avivamiento. Argentina tiene un sonido, Brasil tiene un sonido que le encanta a Dani, Estados Unidos tiene un sonido y Colombia tiene un sonido que tenemos que sacar de aquí, de las entrañas y decir que de qué eres digno tú, qué mereces, qué te puedo entregar, algo que me cueste. Y de ahí nos va a salir una oración. Entonces honramos tu nombre, la sacamos, la grabamos hace poquito, porque creemos que Él merece esa adoración, que lo honre y se enfoque a Él constantemente. Y la presencia de Dios viene porque Él es adorado. Entonces Dios me dijo, sonido de avivamiento se escucha. Y la nube son los jóvenes adoradores, no los músicos. Jóvenes adoradores porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces los jóvenes y lo que ustedes están experimentando no lo está experimentando toda la iglesia. Así que gloria a Dios y somos privilegiados de vivir esto. Y nosotros hemos estudiado la historia de las naciones y lo que yo le digo, las visitaciones de Dios. Y no pasa siempre. Hay tiempos de sequía, hay tiempos que todo el mundo está más duro que un roble, los corazones como piedra, uno está distraído, uno está apagado, uno está... ¿Cuántos les ha pasado eso? A mí también. Y hay momentos donde Dios te suelta un fosforito en el corazón y te enciende. ¿Sí? ¿A cuántos también ya les ha pasado eso? ¿A cuántos les pasó este fin de semana? Entonces a mí me ha pasado 3 veces en la vida. Y siempre repito esto, pero siento repetirlo otra vez. Me ha pasado 3 veces en la vida que Dios me ha entregado un fosforito y me dijo, tome fuego. Y Levítico 6 dice, y el sacerdote tiene que llevar leña día y noche para que el fuego arda continuamente. Y 2 veces se me apagó. Voy por la tercera. Y yo le dije, Señor, por favor que esta vez no se me apague. ¿Qué tengo que hacer? Enséñame. Y los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ya les voy a enseñar parte del llamado apostólico de cómo ustedes van a salir de aquí a mantener eso. Entonces, el primer llamado como embajadores, digan embajadores. ¿Por qué somos embajadores? Porque todos somos de un reino que no es de este mundo. En el momento en que ustedes le dicen que sí a Jesús, se vuelven de un reino que es el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó. Entonces en ese momento te vuelves un embajador a un mundo al cual no perteneces, pero en el cual tienes que vivir. Y el embajador, digamos, tiene privilegios y tiene responsabilidades. Entonces la responsabilidad del barco, ¿cuál era? De ese grupo enviado, de los apostelos. Era cambiar el territorio para que se viera como el territorio original. Entonces Jesús en todas las parábolas del reino dice, y entonces un hombre se fue por un tiempo y después volvió. Él está obviamente hablando de sí mismo. Él va a volver y Él es el rey que va a venir sobre las nubes, todo lo que cantamos. Y Él va a venir a inspeccionar y a decir qué territorios me siento como en casa. Qué territorio se me parece al cielo. Por eso es la oración del Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. La revelación del reino. Somos embajadores, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo yo voy a convertir la tierra en el cielo si no sé cómo se ve el cielo? Por eso lloraba, somos la generación que tiene que tener los ojos abiertos. Que Isaías dijo, ok, yo vi a uno sentado en el trono. Entonces ya empiezo a ver cómo es el cielo. Entonces estos momentos que estamos experimentando, estás experimentando cómo es el cielo. El cielo es gozo, el cielo es paz, el cielo es amor, el cielo es gloria, el cielo es temor. El cielo es presencia de Dios y peso. Y el cielo se multiplica. Digan conmigo multiplicación. Quiero que nunca se les olvide esto. La naturaleza de Dios es multiplicar. Esto va a ser muy importante para el llamado que Dios les está haciendo.
Amén. Eh, Siento como mucha reverencia a Dios. Ya ahorita hago los chistes cuando estemos almorzando. En Ezequiel dice, y Dios buscó un hombre que hiciera vallado, o sea, que hiciera un muro, y se parara en la brecha para que yo no destruyera la nación. ¿Sí? Dice en Ezequiel. Dice que Dios buscó un hombre que se parara en la mitad y dijera, Señor, por favor, no destruyas la nación. ¿Y Dios qué dijo? ¿Alguien ha leído? Dice, y no lo encontró. No encontré. Entonces Dios amó tanto las naciones y amó tanto el mundo y a cada uno de nosotros que Él dijo, pues si no hay un hombre que se pare y diga, por favor, no destruyas, yo mismo me voy a hacer hombre. Y yo mismo me voy a parar y voy a interceder por ellos. Entonces Jesús se volvió el hombre que se paró y hizo brecha y vallado y en la cruz. Él dijo, todo venga sobre mí, no sobre ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos nosotros estamos aquí, incluyendo yo y no en el infierno, porque hubo un hombre que hizo vallado y que se paró en la brecha por nosotros, nuestro amado Jesús. Y ahora Él dice que Él vive 24/7 intercediendo por nosotros. ¿Cuántos les han dicho es que su mamá está intercediendo por usted y por eso está acá? Yo les quiero decir es que Jesús está intercediendo por ti y por eso estás acá. 24/7 está orando. Dice que Él vive para interceder por nosotros. Por eso los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Imagínense si Él se fue al cielo 24/7 a orar, debe ser importante. Maestro, enséñanos a orar. Entonces el llamado apostólico. Somos la generación que va a quemar los barcos. Algo muy interesante que nos pasó con mis hermanos hace unos años. Dios nos forzó a entrar en un momento de buscar a Dios. Nos forzó. Fue de Dios. Y Él nos dio una profecía y nos dijo, y lo voy a hacer por mi nombre, no por ustedes. Ustedes profanaron mi nombre en las naciones. Yo lo voy a santificar. Una profecía re dura. Está en Ezequiel 36. Esparciré mis aguas limpias, les voy a cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne. Y lo haré para que sepan que soy yo, Jehová, el que hace esto. Y Dios es increíble. Nos forzó a estar ahí para hacernos un llamado. Vamos ahora hacia Marcos 3. Y dice lo siguiente. Marcos 3, versículo 13. Hablando de Jesús. Dice, después subió al monte. Si uno lee en Lucas 6, sabemos que subió al monte a hacer. Dice, subió al monte a orar. Toda la noche, dice, oró en Marcos. En Lucas 6 dice, toda la noche oró en el monte. Aquí dice, después subió al monte. Y llamó así, ¿a quiénes? A los que Él quiso. Y vinieron a Él. Entonces Él nos llamó. Nos forzó. Nos cerró todas las puertas. Se nos acabó todo. Y dijimos, ¿qué más hacemos? Tenemos que ponernos a orar. Él llamó a los que Él quiso. Y vinieron a Él. ¿Vieron la respuesta? Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que dan el paso, los que van a Él. Entonces muchos que decían, yo no sabía si venía, tenía miedo, tenía pereza, tenía esto, tenía problemas, la plata, lo otro, los que vinieron empiezan a ser los escogidos. Pero tú respondes constantemente a un diálogo con Dios donde Él te llama y tú vienes, Él te llama y tú vienes. Y vean este versículo 14, dice, y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. El llamado apostólico es primero la intimidad. Y este avivamiento va a ser un avivamiento de intimidad. Lo que Dios va a multiplicar va a ser íntimos. Y eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Gloria a Dios. Dios no va a multiplicar los que hagan muchos milagros o que mucha gente se caiga. Gloria a Dios por eso, porque Él está presente. Pero Dios va a multiplicar íntimos, íntimos, íntimos. Ya les voy a enseñar ese tema. Para que estuviesen con Él, ¿y para qué? Y para enviarlos a predicar. Antes de enviarte a predicar, tienes que estar con Él. Si estás con Él, tienes que ser enviado a predicar. ¿Por qué? Porque la obsesión del reino de los cielos es la multiplicación. Digan conmigo otra vez, multiplicación. Entonces, hubo un hombre que hizo vallado
y que se paró en la brecha. ¿Cuántos hombres? Uno. ¿Quién era? Y dice, y él después llama a ¿cuántos? 12. Y si estudian, digamos, el texto, Jesús tenía 3 que eran íntimos de él, de los 12. Eran los que lo acompañaban a ciertas cosas que los otros no. ¿Se saben los nombres? Solamente para que los que no se los saben se aprendan Biblia. Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo eran hermanos y Pedro. Entonces eran 3. Yo a veces hacía chistes con mis hermanos y decía, somos 3. ¿Quién es Pedro, quién es Juan y quién es Jacobo? Entonces yo dije, pues Jacobo es Santiago, pero no, Jacobo lo mataron muy rápido. Entonces, no, cambiemos de tema. Tuvo 3 íntimos. Entonces hay un hombre que hace la brecha y él se multiplica a 3. Y los 3 se multiplica a 12. Y después dice en Lucas 10, y entonces él llamó 70 para que fueran a echar fuera demonios. Y dice, y volvieron los 70 con autoridad, entonces envió otros 70, entonces envió 140. ¿Sí? Y después dice entonces, en el aposento alto él llamó y habían más o menos, dice que unos 500 cuando Jesús ascendió a los cielos. Y les dijo, vayan y esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. De esos 500 solo perseveraron 120. Entonces ya pasó de 1, 3, 12, 70, 120. ¿Sí están viendo la multiplicación del reino? Y Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos convenía que él se fuera? Porque él era un cuerpo limitado, uno. Dice, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo y entonces ya no será uno, no serán 3, no serán 12, no serán 70, 120. Y dice que Pedro se paró después de Pentecostés y dice, varones hermanos, no están lo que ustedes están pensando, no estamos borrachos. Esto es lo que profetizó Joel. Es el clamor que queremos hacer. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, que derramaría mi espíritu sobre toda carne. Y entonces todos dijeron que tenemos que hacer y ese día fueron salvos 3,000. Entonces 120, 3,000 y ahora ¿cuántos somos en la tierra? Billones. Hay un versículo que me encanta que hay un fariseo que se llama Gamaliel y dice tenemos que pelear contra estos del camino. Los discípulos en ese momento se llamaban los del camino porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces le decían los del camino. Entonces tenemos que pelear contra estos y Gamaliel siendo fariseo era el jefe de la sinagoga, el presidente de los pastores. Amo al pastor Juan Carlos, así que no es el de otra ciudad. El presidente de los pastores de la asociación. Y él dijo, ya vino antes uno que decía que era el Mesías. ¿Han leído alguna vez ese versículo? Habla de 2 Mesías antes de Jesús. Dice, vino uno que se decía que era el Mesías, lo mataron y sus discípulos se esparcieron. Y vino otro que juntó 400 discípulos y lo mataron y se esparcieron. Entonces dijo, a este que dice que es el Mesías ya lo mataron. Si realmente es de los hombres, se van a esparcir. Si es de Dios, esto va a continuar. No nos hallemos de pronto peleando contra Dios, si es algo de Dios. Y esto es muy serio. Yo me acuerdo de un pastor con el que yo hablé en febrero, a final de enero. Él me decía, no, es que esto no sé qué tal, bravo, de todo lo que está pasando en Colombia. Todavía no se veía tanto. Y yo le dije, cuidado, el arca de Dios está entrando en Colombia. Y si uno quiere ponerle la mano y tocarla, controlarla, manipular el mover de Dios, pararlo, ir en contra, usa callo muerto. Y no juguemos con la presencia de Dios. Cuando Él está entrando, ¿qué hicieron con el arca correctamente? Agacharon la cabeza y andaron en humildad. Señor, entra tú, hazlo tú. Entonces estamos en un mover de Dios. Y poco a poco se acerca más la gloria. Perdón. Y por eso yo les decía los lados de Dios. Conocemos el amor de Dios, conocemos el Consolador, conocemos el Padre y es bonito. Y hay momentos donde empiezas a conocer el peso de Dios, la reverencia, la santidad. Que uno dice, como decía Isaías, soy muerto. Juan se tiró al piso, Daniel se esconde. Dice que cuando Él venga en esa gloria, los valles se van a subir o los montes se van a bajar, porque la creación reconoce la santidad de uno. ¿Están entendiendo, aprendiendo algo? Pues lo que Dios me dijo de este avivamiento es un avivamiento de intimidad. Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces la intimidad sin multiplicación no da fruto. La intimidad sin multiplicación no da fruto. Tu intimidad tiene que después producir en algún momento un envío apostólico, un apostelo.
Tú vas porque estás lleno de fuego y dices, tengo que contarle a alguien más lo que Dios hizo conmigo. ¿Cuántos tienen una historia con Dios? Levanten la mano. Ya todos los que están aquí tienen una historia con Dios. Me contaba ayer un pastor, ayer que estuvimos ministrando en una iglesia, y el otro pastor que ministró contó una historia y él dijo, cuando yo era joven, o sea, hace muchos años, él es de Cúcuta, y él dijo, un amigo y yo, el amigo Felipe se llamaba, y él se llama, ay Dios mío, Manuel, el amigo Felipe, dice, de un momento a otro Dios nos encendió. Y yo decía, tremendo. Y él decía, Felipe, Dios lo sanó de un dolor de cabeza. Entonces él iba contando, es que Dios es real. Dios me sanó de un dolor de cabeza. Y él daba testimonio de algo que él vivió. Él tenía historia con Dios. Y uno se ríe, un dolor de cabeza. Y que empezó a hacer Dios porque él estaba testificando de algo real. Yo no estoy contando lo que me contaron. Yo no estoy contando algo X, yo estoy contando lo que Dios hizo conmigo. Entonces Felipe se paraba y decía, hey, ¿qué tienes? ¿Cáncer? Dios me sanó de un dolor de cabeza, oremos, sano del cáncer. Imagínense la locura. ¿Por qué? Porque está testificando de algo real que está viviendo. Entonces, si tú ya tienes historia con Dios, ya no tienes excusa. Tienes que compartírsela a alguien. Ah, que no te sabes la Biblia, no importa. Estudia, pero no importa. Porque tú predicas con autoridad algo que tú vives. Yo una vez iba a ir a comprar unas Biblias, que siempre íbamos con Daniel y Liceo. Vi una señora, oré por ella, Dios la sanó de artritis en ese momento y ya yo entré a comprar las Biblias y el señor que me las vendía me dijo, no, es que eso de los milagros y las profecías ya no existen. Y yo me reía porque yo decía, pero la señora se acaba de sanar hace 5 minutos, o sea, o sea, es la realidad. Y yo le decía, pero acabo de ver la señora, y él me decía, no sé, yo le decía, pero se acaba de sanar. Le decía, no, es que eso no existe hoy, pero se acaba de sanar. O sea, ya no me lo puede quitar, ya. O sea, yo ya lo experimenté. Y muchas veces lo que Dios hace con estas ministraciones no es que nos volvamos raros, no es que hagamos show. La idea es cual que Dios empiece a escribir en oro una historia contigo. Y tienes un libro completo y hay mucho más de Dios que vas a poder escribir con él. Me acuerdo un testimonio de un sicario en México que iba a ir a matar a un pastor. Lo contrataron para matar a un pastor. Y yendo en el carro se despeñó, se cayó, se murió. Y él cuenta después que lo llevaron el cuerpo a la morgue y él dice que él vio como una ciudad de oro y que le salió un señor de barba. A él nunca le habían predicado el evangelio. Y el señor de barba le sacó un libro y le decía, este es el libro de tu vida. Y agarraba una página y se la metía al final y le decía, te doy una página más. Y le empujó el pecho y él se despertó en la morgue. Él dijo, ahora tengo que buscar a ese pastor a ver que me predique esto porque yo vi un señor de barba y no sé quién es. Y lo había tratado de buscar un año y no lo había encontrado. Y cuando se levantó de ahí, lo encontró a los 5 minutos. Y le contó esto y él le dijo, ese es Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey. Esa es la Nueva Jerusalén. Tienes una página más para escribir con Dios. No la desperdicies. Entonces hay muchos de ustedes que hoy empiezan en su libro. Hay unos que ya van por la mitad y unos que van 3 páginas. Y uno podría decir, no, es que esa no es mi historia. Mi historia es que me sanó del dolor de cabeza. Si la está escribiendo Dios, no la menosprecies. Tu historia es tu historia. Si para Él es tan preciado que Él dice, yo voy a sentarme a escribir la historia de Santiago, la historia de Daniela, la historia de Juan Pablo, para Él vale la pena. Y Él pagó sangre para escribir eso. Eso vales tú. Entonces no menosprecies que tú dices que yo no tengo el testimonio. Hay gente que nace hijo de pastor, toda la vida juicioso, nunca tuvo su gran momento de drogas y adicción. Entonces dice, no, es que yo no tengo ese testimonio. No, escribe una historia con Dios. Búscalo en el secreto. Hay más de Él. Hay más de Él para escribir. Entonces la primera parte del llamado apostólico es para que, ¿qué? Se me durmieron. Para que estuviesen con Él. Estoy hablando del versículo. ¿Otra vez todos? Borren de la cámara esa parte. Para que estuviesen con Él. Díganlo en Reina Valera, que me suena más poderoso. Para que estuviesen con Él. La primera parte del llamado. ¿Para? Entonces yo no puedo ser un griego, filósofo, abogado, artista, y irme en un barco a otro territorio a imponer una cultura que no conozco. Imagínense que yo nunca viví en Grecia
y me dicen, vete en ese barco y creas Grecia en otro territorio. Y yo digo, pero yo conozco es la arepa de huevo y no sé qué existe acá en Pereira. Dani Serna sabe. Que me están mirando. Salsa de mermelada. Entonces yo no puedo ir a establecer un reino que no conozco. Yo no puedo predicar una historia que no tengo. Y quiero que anoten esto si alguien está anotando. La profundidad de tu intimidad va a determinar la potencia de tu envío. La profundidad de tu intimidad va a determinar la potencia de tu envío. Entonces, entre más tiempo tú pases con él, después hay un momento que él dice, hijo, yo me acuerdo que nos dijo a nosotros, me acuerdo una vez estábamos orando, Eliseo, Daniel y yo, estábamos orando y Eliseo se puso a llorar. Y le dijimos, ¿qué pasó? Y él dice, es que Dios me habló y me dijo, a mí me gustaría tenerlos aquí para siempre. Estábamos solo los tres en un cuarto, adorando y orando y adorando y orando. Y él dijo, me encantaría, ¿te acuerdas? Se me encantaría tenerlos aquí para siempre. Pero es la frase, la profundidad de tu intimidad va a determinar la potencia de tu envío. La potencia de tu envío. Entonces él decía, yo quisiera tenerlos aquí para siempre, pero ¿cuál es la obsesión del reino y del rey? Ay, gracias a Dios, Alba está poniendo cuidado. ¿Cuál es la obsesión del reino? Multiplicación. Entonces, si mi intimidad nunca va a producir multiplicación de intimidad, es una intimidad que no da fruto. Y a veces hay gente que comete el error que dice, estaba yo ayer profetizándole a un pastor, yo le decía, o sea, la excusa de que oras 8 horas al día y ya nunca más saliste, nunca más predicaste, nunca más hiciste nada. Obviamente en privado, a la hora de... Porque la intimidad sin envío no va, es una intimidad sin fruto. Y el envío sin intimidad también es sin fruto. ¿Qué vas a ir a entregar? Entonces rápido uno sale y dice, ok, voy a predicar y tienen un mensaje. Y no hay autoridad en el mensaje porque no lo han vivido. Entonces muchas veces 3 personas se pueden parar aquí a predicar lo mismo, sencillo, 2, 3 versículos. Pero la profundidad de tu intimidad es lo que termina eso, la potencia, la autoridad con la cual predicas. Entonces el llamado que Dios le está haciendo a todos ustedes, le está diciendo quién quiere ser íntimo. La puerta está abierta. Dios no dice, otra vez, hay 3 escogidos. No, Dios nos llamó a muchos, unos vinieron, Él llamó a los que Él quiso, si ustedes están aquí, Él quiso. Pero va a depender de mi respuesta en intimidad, qué tan íntimo soy. ¿Sí? Yo, digamos, con Andrés, nos hemos visto 4 veces en Sumo, más veces. Y ya ahora nos vimos en persona una vez y ya hoy nos vemos. Ah, no, creo que 3 veces ya. 3 veces. Ahora, ¿cuántas veces yo me he visto con Daniel? Yo iba a decir cuando me paré aquí, gracias a Eliseo por la invitación, nos conocemos hace unos años. Somos íntimos. ¿Por qué? Porque ya nos tocó vivir toda la vida juntos. ¿Sí? Es así. Y por ejemplo, Daniel y yo dicen, si llamamos los dos por teléfono, la voz no suena igual. O sí, Eliseo a mí no me parece tanto porque él se le pegó un acento paisa y lo reprendemos en el nombre de Jesús. No, la sangre de Cristo tiene poder. Pero porque cuando eres íntimo y pasas tiempo, se te empieza a pegar las cosas. Me encanta que el Salmo 91, ¿cuántos han leído el primer versículo que dice, el que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? En inglés, la palabra abrigo es la palabra lugar secreto. El que habita en el lugar secreto del Altísimo. De ahí es donde sale el famoso lugar secreto que Jesús habla en Mateo 6, que dice, y cuando entres en tu aposento alto, cierra la puerta. Ya les voy a enseñarlo de cómo, maestro, enséñanos a orar. Cierra la puerta y en el lugar secreto tu Padre te ve y Él te recompensará en público. Sale de ese Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo llevo toda una semana orando y diciendo, Señor, méteme en tu abrigo. Escóndeme ahí en un bolsillito de tu abrigo. Y ahí me quedo, aquí cerquita, contigo. Y ahí paso tiempo con Él. Y ahí no me ven nada. Fuimos a hacer una cosa en Santa Marta fuertísima. Nadie me ve, los demonios, las potestades, nada. Yo estoy ahí cerquita de mi amado. Y que me van a ver si estoy dentro del abrigo.
Muchas veces la guerra espiritual más fuerte es tener intimidad con Él. Porque Él a los íntimos los protege. A los íntimos los hace invisibles. A los íntimos les habla. ¿Será que cuento la historia de Eduardo del Castillo? No. Un profeta muy avanzado. Lo conocí la semana pasada. Y él dice, me fui a hacer una misión de Dios, bueno, una cosa que no podría decir. Y el tema es que se le vino pues una potestad, una cosa así loca, y lo iba a matar. Y él dijo, Señor, ¿qué hago en el hotel? Él dice, ponte el manto de invisibilidad. ¿Cuál es, Señor? La humildad. Él dice, Señor, me pongo la humildad. Y dice que él vio en el espíritu porque es un señor que está, repito, muy avanzado. Vio cómo entró la potestad en el cuarto y miraba y miraba y miraba y él solo estaba parado ahí, invisible, con la humildad. Pero entonces esas cosas las aprendemos cuando tú pasas tiempo con él. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo, aprendan de mí, que yo profetizo y hago milagros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando alineas tu corazón con Él y te vuelves íntimo, Él te confía y Él te dice, ok, ya tú tienes un corazón como el mío, yo te puedo confiar que tú veas lo que está lidiando la otra persona. Ya yo puedo confiar que tú vas a amarlo como yo lo voy a amar y no lo vas a juzgar. Que no lo vas a juzgar en pecado, sino que lo vas a restaurar. Ya puedo confiar que tú ores por alguien y la persona sea sana, porque no te vas a creer que eres tú, sino que en tu mansedumbre y humildad vas a poder darme la gloria a mí. Y tú empiezas a aprender de Él. ¿Cómo pasa eso? Él llamó para que estuviesen con Él. El llamado apostólico es primero a la intimidad. Y los íntimos es los que Él va a enviar. Y la potencia del envío será la profundidad de la intimidad. Entonces, ¿cuál es la invitación? Aquí hay una unción que yo le llamaría una unción corporativa. Todos venimos con hambre, unos vienen con llamas, unos vienen apagados, y entre todos nos encendemos. ¿Sí? Eso es como la historia que cuenta mi papá de velitas del año pasado, que estaba soplando mucho el viento y pusieron varias velas en el piso y todas se apagaban. Y a alguien se le ocurrió y dijo, pues pongámoslas juntas. Y cuando se las pusieron juntas, apagaba el viento una, apagaba el viento dos y la otra volvía y la encendía. Y al final se encendió tanto que se volvieron una sola vela porque el, ¿cómo se llama? ¿Es el material? La cera se terminó uniendo y se volvió una sola llama fuerte. Y las otras casas venían y decían, venga y nos da llama, venga y nos da llama, y traían las velas que se les estaban apagando. Entonces eso es la unción corporativa, válida, necesaria en el cuerpo. Aquí todos nos encendemos entre nosotros. La Biblia dice, animémonos los unos a los otros en amor y en buenas obras. Entonces entre nosotros nos vemos los unos a los otros y es necesario como jóvenes que encuentren siempre una comunidad, por lo menos uno o dos, que te digan, hey, oraste hoy, leamos la Biblia juntos, adoremos, buscaste, mira, Dios me habló esto. Busquemos porque necesitamos, sobre todo los más jóvenes que están empezando, hasta que desarrollen una madurez espiritual, necesitan una comunidad que lo anima. Por eso muchos de esos testimonios dicen, yo vi a la otra persona saltando, entonces yo empecé a saltar. Es mucho de esa generación y está bien, es necesario. Pero mi invitación es a que estén con Él. ¿Quién quiere ser íntimo? Porque nadie va a reemplazar eso. La iglesia no va a reemplazar eso. La adoración pública no va a reemplazar eso. La prédica mía no va, no va a reemplazar eso. Entonces hay gente juiciosa, conozco yo, que va a iglesias, sábado, domingo, encuentros, esto, lo otro, conexión, y después la vida le pega la primera tormenta y la persona estaba sobre la arena. No sé si puedo contar el testimonio de Eliseo, pero Eliseo fue un gran ejemplo de eso para nosotros. Él hiciste pasos, encuentros, esto, lo otro, y en el momento en que se quita un poco lo corporativo, viene la vida y uno se da cuenta que uno estaba sobre arena. ¿Por qué? Porque no desarrolla uno una intimidad propia. Obviamente estaba muy chiquito. Y ya después, cuando desarrolló la intimidad, ya vino tormentas más fuertes y nos pasó de todo. Y dijimos, ok, estamos sobre la roca. Aquí seguimos, vamos a arder más, vamos a honrar a Dios. Nosotros decíamos en medio de todo, me acuerdo, cuando falleció mi mamá y los tres decíamos que el cielo, la tierra y el infierno sepan que amamos a Dios por encima de lo que Él haga o no haga. Si Él la sana, no la sana, si muere o si vive, honramos porque lo amamos y Él es digno. No porque Él me bendiga, no porque me fue bien, no porque me dieron beca, no porque tuve plata, no porque
Dios me dio la novia que yo le estaba pidiendo. Hay un momento en que tú lo ves tanto que tú dices, Él es digno de mi vida. Y nos volvemos la recompensa de su sacrificio. No por lo que Él te da, por quién Él es, pero tienes que verlo. Si no lo ves, nunca lo vas a saber. Es una revelación. La generación de ojos abiertos. Somos la generación que va a quemar los barcos. Pero para quemar los barcos tenemos que ser enviados. Para ser enviados tenemos que pasar tiempo con Él. Entonces hay unos de ustedes que ya están con una intimidad, con un proceso desarrollado, con un músculo espiritual, que ya son enviados. Hay unos que ya quemaron los barcos. Daniela Peñaranda, yo diría, quemaste tus barcos hace unos años. Hay gente que ya quemó sus barcos, pero hay otros que van a enfrentarse a esa decisión más adelante. ¿Sí? Y el llamado de Dios no los hace a todos por igual. Yo te quiero acá, ven, acércate. Y diariamente tú tienes que tomar la decisión de ir a Él. Dice, Él los llamó y vinieron a Él. Tú tienes que ir a Él diariamente. ¿Qué pasa si un día no alcanzo? Regálale 5 minutos. Señor, no tuve más tiempo, perdóname, te doy 5 minutos. Y Dios los 5 minutos te da gracia. Regálale 10 minutos. Pero agenda tiempo con Dios. Un día Dios me dijo, tú le agendas a todos los pastores y a mí no. Porque yo decía, pastor, lo voy a escuchar, pongo el celular en modo avión. Y después entraba al lugar secreto y yo respondiendo mensajes, haciendo, prendo, apago el celular, digo, ay, cierto, me acordé, tenía que hablarle a esta persona. Y Dios me dijo, le agendas a todo el mundo y a mí no. Entonces mi decisión diaria de ir a Él es la que me va a permitir desarrollar profundidad en intimidad. Y el avivamiento va a ser los íntimos. Él va a multiplicar la intimidad. Entonces, ¿cómo se ve el reino cuando yo quemo el barco? Se va a ver, es un reino de íntimos. Y cuando Él venga, Él va a encontrar la casa que Él quiere habitar. ¿Cuál es la casa que Él quiere habitar? Esto sería otra prédica, pero la casa que Él quiere habitar se llama Betania. Dice que Él fue al templo, tumbó las mesas, dijo, mi casa es casa de oración. Y dice, y cuando terminó de hacer milagros y todo, se fue de ahí a descansar. ¿A dónde? A Betania. A una casa donde lo amaban, la casa de los íntimos. Entonces el avivamiento que viene, Dios nos está haciendo una invitación a ser una generación de íntimos. Todos ustedes tienen una oportunidad de conocerlo profundamente, no de conocer la iglesia, no de conocer el pastor, no de conocer el Dios, que yo entiendo que Dios es real, entonces me voy a portar bien. Hay más, créanme. Yo quemé mis barcos. Cuando lo vi, no hubo nada más. Ese día que falleció mi mamá, yo entré, tuve una visión de Jesús llorando. Y él me dijo, no puedo creer que estés aquí. Yo le dije, ¿a dónde más voy a ir? Ya quemé mis barcos. Tú eres todo lo que tengo. Por eso uno canta la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. No es una canción. Es una realidad que yo tengo. Y les estoy haciendo una invitación que si no han vivido esto, Dios los está invitando hoy. También está disponible para ustedes. También la puerta está abierta. Esto no es para el que se para con el micrófono, esto es para todos. Una generación de íntimos. Entonces el llamado apostólico es para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces cuando Él te envía a predicar, ¿qué estaba diciendo yo? El manto que tú te pones o la identidad que te pones para predicar es de testigo, primeramente. Primeramente, vas a contar tu historia con Dios. Entonces desarrolla tu historia con Dios y cuenta tu historia. Dios me sanó de la cabeza, permíteme orar por ti. 3 sanos de cáncer con ese testimonio. Ya después él empezó a contar que Dios había sanado a alguien de cáncer. Pero tres sanos de cáncer porque él dijo, es que Jesús me sanó la cabeza. Él te puede sanar también. Y yo lo vi ayer y es un pastor, ya está más mayor. Y empezó a ministrar y lo mismo. Sanidad, liberación, todo el tema. Yo digo, tremendo que lo que Dios despertó hace 20 años todavía sigue quemando hoy. Entonces la profundidad de mi intimidad va a determinar la potencia de mi envío. Si yo tengo intimidad de 30 minutos en un año, mi envío va a durar 30 segundos. Y me voy a apagar y me va a ofender la iglesia
y la gente no me puso cuidado y Dios no apareció y se enfermó mi hermana y se murió mi mamá y esto y lo otro y la potencia de mi envío es así porque nunca tuve el tiempo de conocerlo. Entonces, ¿cómo voy a morir por alguien que no conozco? Pero cuando me enamoro de él me vuelvo loco. ¿Cuántos veces han estado enamorados acá? No, ustedes, no, eso es en otra iglesia. Les dio pena a todos. Es que de Cristo, de Cristo. Re- Ahorita hablamos por liberación, Dani. Cuando uno está enamorado se vuelve loco y da la vida por. Esa es la mayor expresión del amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y Jesús después le dijo a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. La mayor expresión del amor es tu vida, tu muerte, tu resurrección. Y Él lo vale. ¿No han escuchado la canción de Jesús, lo vales todo? Algún día la escucharon. La vamos a publicar porque la grabamos. La grabó Tiger. No nosotros, pero por ahí está. Cristo, tú lo vales todo. ¿Entendieron el llamado apostólico? Dos partes. Para estar con Él, para ser enviados a predicar. Y cuando eres enviado a predicar, quemas los barcos y te vuelves un embajador del reino. Entiendes que hay cultura que hay que cambiar. ¿Cómo la cambias? Con intimidad. Él arranca con 1, 3, 12, 70, 120 millones, un país entero. Porque tú dices, la llama arderá continuamente. Y si yo pongo un fuego aquí y no lo dejo apagar, un día, 2 días, 3, en algún momento esto se va a quemar. Y si le sigo echando fuego, se va a quemar toda la finca. Y si le sigo echando fuego, se quema todo el bosque. Inevitablemente, el fuego es contagioso. Y lo que muchos de ustedes han sentido y han vivido es eso, se les está contagiando el fuego. Pero Dios siempre nos llama de ser receptores a después decir, de gracia recibiste, o sea, gratuitamente, da de gracia, entrégale a otro, multiplicación. La mujer samaritana, Jesús le dio una profecía y le dijo, 5 maridos has tenido, con el que estás no es tu marido. Y ella, un momento está siendo ministrada por Jesús, conoció a Jesús, se le abrió los ojos, el Mesías, entonces ¿cómo adoramos todo esto? Y después sale corriendo y dice, vayan y escuchen a ese hombre que me dijo todas las cosas que yo he vivido. Le dijeron, no, tienes que hacer un curso de teología de 3 años y los 10 pasos de la iglesia y tienes que hacer esto y lo otro. No, ella dijo, yo tengo una historia con Jesús, vayan y lo escuchan también. Yo vi algo y escuché algo que ya nadie me puede quitar. Yo no les estoy contando lo que él hizo en el otro pueblo, él me habló a mí. No tienes excusa. Hay una historia que tienes que contar. Y por favor, tómate el tiempo para que él pueda escribir más historias contigo. Qué tremendo esa última página que él le metió a ese hombre y le dijo, te doy una página más. No todos tienen esa oportunidad. A veces uno dice, Señor, ¿por qué lo hiciste con él, no con otros? No sé, Dios es soberano. Entonces le dijeron, los discípulos, él los estableció, estuvieron con él. Imagínense esto, a mí me parece una locura. Que Dios escogió 12 y por qué no sé, en ese momento les tocó, gloria a Dios, como a nosotros nos tocó este avivamiento. No porque fuimos más santos que otros, no porque oramos más que otros. Yo creo que los misioneros de antes sin internet y sin Netflix, yo no sé si oraban más y sin celular, pero nos tocó, gloria a Dios. Y entonces imagínense esos 12 que iban a escuchar a Jesús predicar. Entonces Jesús se para así como en esto, una sinagoga, el atril. Él se para y dice, tráiganme Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y yo me imagino el lugar. Dice que se maravillaban de él. Imagínense la primera prédica de Jesús lleno del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice que todo el mundo... Y después él dijo, vengo a anunciarles el año terrible del Señor. Ah, matémoslo. Son unos locos los fariseos. Pero imagínense los discípulos que lo ven predicar. Y después la Biblia dice, todos los que vinieron a él los tocó a todos y todos fueron sanos. Imagínense uno ser Pedro, Juan o Jacobo ahí. Ok, a esta señora se paró, a esta señora le creció la pierna, a esta señora le creció el brazo. Ok, esta señora, ay, y la suegra de Pedro también fue sana. Todos sanos. Y después entonces aparece un endemoniado que andaba desnudo y le pegaba a la gente, tenía mucha fuerza. Dice que andaba entre los cementerios. Y ellos llegan al lugar y el endemoniado sale corriendo y se le arrodilla. Y le dice, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo?
Y él dice, cállate. ¿Cómo te llamas? Somos legión, somos muchos. Por favor, échanos a los cerdos. Él dice, ok. Y los discípulos, a ver, usted también está bien con esto. ¿Esta es una película? No. Y después se van en la barca y él está durmiendo. Y se van a ahogar y se le levantan las olas. Maestro, nos hundimos, maestro. Se para y dice, reprendo los vientos. Mar, te callas. Y ellos todavía decían, ¿qué tipo de hombre es este? Que los vientos y los mares le obedecen. Caminaban con Jesús y no sabían que era Jesús. Y le decía, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ah, tú eres Jeremías, tú eres un profeta. Por eso a mí me gusta el ministerio profético porque le decían mucho a Jesús que era un profeta. Yo digo, sí, me quiero parecer a él. Tú eres Juan el Bautista, tú eres este, tú eres el otro. ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, por allá en la mitad de los evangelios, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces a veces nosotros sabemos que está Jesús acá, pero realmente lo reconocemos. Realmente reconocemos cuando tú entras al cuarto y tienes ganas de orar, de llorar, y dices, no, pero tengo que hacer esto. Y no reconoces que Él está ahí, que Él te está llamando. Todos ustedes, estoy absolutamente seguro, que Jesús les ha llamado a la puerta y los ha llamado antes de este campamento varias veces. Y varios de ustedes han dicho que sí, varios de ustedes le dijeron que no hasta hoy. Reconozcamos que estamos caminando con Jesús, que Jesús se acercó. La intimidad con Él. Entonces, cuando yo quemo los barcos, y esto es para muchos, va a ser más adelante, pero quiero dejarles este depósito desde ya, a los más jóvenes y todo. Somos personas que queman los barcos porque somos personas que cambian la cultura. ¿Amén? Entonces, donde yo veo enfermedad, yo digo, en el cielo no hay enfermedad. Tengo que hacer que se parezca al reino. Padre, aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús, hasta que lo vea. Esta persona tiene que ser libre. Esta persona tiene que conocer a Jesús. En el espíritu no hay ansiedad. Dice que uno fruto del espíritu es paz. Ok, tengo que cambiar esto. En las instituciones no hay corrupción. Tengo que cambiar esto. Tenemos que ser una generación que se levante y dice, voy a quejarme menos. Voy a ser menos indiferente. Voy a pensar que yo fui llamado a cambiar la cultura del reino acá. Fui llamado a construir una nación. Tenemos que empezar a pensar como piensa Dios de nosotros y de las naciones. Y no solamente pensar, ok, ¿qué voy a comer mañana y qué voy a ponerme de ropa? Y vuelvo y repito, es un llamado. Tienen que venir a Él. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora sí entremos en algo que Dios me dijo. Cuando yo le dije, Señor, se me encendió por tercera vez la llama, por gracia, por misericordia. Yo pensé que nunca me ibas a mirar otra vez, porque desperdicié 2 veces y estuve muy cerca de Dios. La primera sanidad la vi cuando tenía 5 años. Por una mujer que no podía tener hijos, tuvo un bebé. Dios me sanó a mí a los 8 años de pie plano. Dios me sanó a mí a los 9 años. Y yo empecé a predicar y predicaba con traje y a mí se me olvidó. Chiquitico. Y se me apagó esa llama. Pero vi demasiado. Y después Dios me la volvió a encender a los 16. Viajé a Estados Unidos, ya me salí del colegio. Y el segundo día que estaba allá puse una adoración y entró la presencia del Espíritu Santo. Y otra vez sentí como que tengo que predicar, tengo que hacer un grupo de estudio, tengo que hacer, y esa vez era en inglés. Y yo decía, no sé mucho, no he leído la Biblia en inglés, pero aquí le vamos a cacharrear como se pueda. Y iba gente, coreanos, chinos, suizos, unos ni entendían bien inglés, otros no conocían la Biblia. Yo no sé qué hacíamos todos, pero iban 40. Porque está el Espíritu de Dios ahí. Y se me apagó esa llama. Y se me apagó por muchos años. Y yo dije, yo creo que nunca más se me va a encender. Y yo lo luché. A veces yo decía, Señor, me arrodillaba y yo decía, ten misericordia. Y me dio ansiedad, me dio pánico, me dio cosas que yo nunca había vivido en mi vida porque yo viví muy cerca de Dios. Y Dios como que se alejó un poquito o realmente yo me alejé un poquito. Y empecé a vivir cosas que yo nunca había experimentado. Ustedes de pronto sí.
yo crecí muy cerca de la presencia por privilegio, por mis papás. Y empecé a experimentar cosas que yo dije, ¿qué es esto? Nunca había tenido yo problemas con dormir. Nunca sabía que era un ataque de pánico. Me empezó a desespero, cosas mentales. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo le decía, Daniel, lléveme al hospital. Y Daniel decía, ¿pero usted está bien? Y yo decía, lléveme ya al hospital, me voy a morir. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Me alejé un poquito de Dios. Y un momento donde Él, por misericordia, otra vez dice, ok, y entrega un fósforo otra vez. Se enciende el corazón. Una palabra. Una vez que abrí la Biblia, un momento. Escuché una prédica. Y es como que me fue encendiendo poco a poco en 15 días. Pero me acuerdo que Eliseo puso una prédica en YouTube y yo escuché 2 minutos de la prédica. Y él dijo algo que yo no sé por qué me entró en la cabeza, me entró en el corazón y yo me fui al closet. Y yo dije, Señor, te entrego toda mi vida. O sea, otra vez, sobrenatural. Cosas que pasan acá que uno dice, ya no soy el mismo, no sé, no entiendo mucho, pero sé que algo está pasando por dentro. Entonces tú tienes que responder. Entonces ahí yo le dije, Señor, ¿qué hago para que no se me apague otra vez? Por favor, enséñame. Sin saber, yo le estaba diciendo lo que estaban diciendo los discípulos, que lo vieron sanar, lo vieron reprender los vientos, lo vieron hacer todas las cosas. Y ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer todos esos milagros. Le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Porque ellos no solo lo vieron predicar esos milagros, también lo vieron comer, lo vieron dormir, lo vieron que él no dormía, sino subía a los montes a orar. Ellos entendieron y conectaron los puntos y dijeron, si Dios en la tierra ora, cuanto más nosotros. Si el Hijo de Dios en la tierra, ungido por el Espíritu Santo, saca tiempo para orar, cuanto más nosotros. Este versículo de los 12, el llamado apostólico, si ustedes van y buscan Lucas 6:12, dice, y él subió a orar toda la noche, y cuando fue de día los llamó y estableció a los 12. Es decir, la decisión importante de su vida él la tomó en el día, después de que toda la noche oró. Siendo Jesús el ungido, el que tiene toda la revelación, el que veía todas las cosas, el profeta, el Hijo de Dios, oró toda la noche para en el día poder decir, ok, estos son los que Dios quiere. Entonces esto me da duro a mí porque yo digo, entonces, ¿cómo yo voy a menospreciar la oración? Y no es oración corporativa, él dice que se apartaba. Hay un versículo que dice, y su fama crecía por toda Jerusalén, Judea, Samaria, Israel, y más se apartaba él a los desiertos a orar. Entre más Dios te usa, entre más predicas, entre más ves sanidades, más deberías meterte a orar. Más deberías buscar a Dios, porque más dependes de Él. Más el enemigo va a querer ponerte obstáculos, más va a querer frenar lo que Dios está haciendo contigo. Más tienes que orar. Entonces yo le dije, Señor, enséñame cómo hago para que no se me apague la llama. Y Él dijo, crea disciplina espiritual. Digan conmigo, disciplina espiritual. Yo lo que no sabía era que estaba diciendo, Señor, enséñame a orar. Entonces Dios me dijo, uno, agéndale tiempo a Dios. El que no le agenda tiempo a Dios no está pasando tiempo con Dios. Agéndale tiempo a Dios. Si están en vacaciones, agéndenle 3 horas. Forcen a la carne. Yo decía, carne, te callas y vamos a entrar al lugar en el nombre de Jesús, porque no está cansado, no quiere ver otra cosa. En el nombre de Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Entonces, no siempre es que tú dices que cuando yo siento que quiero, entonces ahí sí, Señor, hazme sentir. No, disciplina es cuando también no quieres. Y la Biblia dice, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la Biblia. O sea, hay veces que no puede ser hallado. Y en Colombia en este momento Él está aquí cerquita. Es el momento donde tú dices el nombre y Él está ahí. Esto que pasa en estas reuniones, créanme, esto no pasa siempre. Yo tengo, no les voy a decir cuántos años, pero he ido a muchas iglesias de gente que ama a Dios, que busca a Dios. Y la respuesta del cielo no es la misma. Es un privilegio estar en la presencia de Dios. No nos volvamos familiares con un Dios que ni siquiera conocemos. La profundidad de intimidad. Profundidad de intimidad. Entonces él me dijo, desarrolla disciplina espiritual, agenda el tiempo. Ahora, ¿qué hago en el tiempo? Ya prácticamente. Hay gente que es mucho más rígida, entonces Daniel decía, yo tengo una cronología de leer la Biblia y yo leo el capítulo y leo el libro y leo el y así Daniel se comió la Biblia y por eso los poros no le sale sudor, le sale la palabra.
Y yo le digo, pero no predique tan largo. Y él saca 400 versículos para predicar que Dios es amor. Y yo digo, pero otra vez, soy hijo de Dios y le salen 500 versículos. Y yo digo, pero porque él agendó y él dice, yo soy así, entonces yo leo. Hoy leo Génesis 2, leo esto, leo lo otro. Eliseo, por ejemplo, hacía que él leía un versículo de un lado, un versículo de otro, un versículo de otro, ¿no? Y Dios te daba la palabra de los 3 versículos. ¿Cómo hiciste? Así, ¿era Salmos? ¿Cómo era? Antes de Salmos un versículo. Un profeta, el Evangelio y el Nuevo Testamento. Después compran el libro para que les explique. Es que el curso está disponible. Y yo, por ejemplo, ¿qué hice yo? Yo dije, yo voy a agendar tiempo con Dios, pero yo soy cero rígido, no me gusta que me forcen a nada. Entonces yo entraba al lugar. Mateo 6 dice, y cuando oren, no oren como los hipócritas que oran en público, sino ustedes vayan al secreto, cierren la puerta, y cuando entren en el lugar secreto, su padre que le ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué hice yo? Había un closet en el cuarto, entonces yo intencionalmente abría la puerta y la cerraba y me volteaba. Padre, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú me ves en secreto. ¿Qué quieres que hagamos hoy? A veces sentía leer la Biblia, a veces sentía orar, a veces me sentaba a escuchar. A veces no escuchaba nada, pero yo decía, siento que la presencia de Dios está aquí, entonces voy a pasar tiempo aquí. Y se te van las cargas y se te van las culpas y él empieza a hacer cosas y el alfarero empieza a trabajar en la vasija porque estás en sus manos. Agéndale tiempo. Entonces yo al otro día volví a entrar, cerraba. A veces apagaba la luz porque yo decía, si apago la luz de pronto tengo una visión de ángeles o algo. En serio, fe, y Dios le encanta. Dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, tenemos que ser como niños. Cerraba la puerta y yo decía, Padre, gracias. Porque ya cerré la puerta del aposento, Mateo 6, tu palabra dice, tú estás aquí. Bueno, no veo nada, pero tú estás aquí. Por fe, no por vista. Siguiente día, siguiente día, siguiente día. Padre, gracias porque tú estás cambiando mi corazón. No soy más arrogante. Tú me has dado un corazón humilde. Tú estás cambiando como yo veo a las personas. Gracias porque restaures mi familia. Gracias porque ahora sí amo a mis hermanos. No peleo más con ellos. Y salgo otra vez y entro. Y en un momento no me doy cuenta y ya no estoy peleando. En un momento alguien me ofende y no reacciono. En un momento me empiezo a parecer a Jesús. Y no estoy diciendo es que en el nombre de Jesús tengo que ser más paciente. Y la paciencia. Ore por mí, impártame paciencia. Padre, en tus manos, tú moldeas la vasija. Tú eres el alfarero. Yo vengo a pasar tiempo contigo. Háblame. Abro la Biblia. A veces yo la abría así. A veces yo, ya cuando fui avanzando, ya decía, ok, dime dónde busco. Y me decía, vete a Mateo 6, vete a tal lugar. A veces simplemente decía, bueno, no sé, tengo ganas de leer Isaías. A veces decía, no, no tengo ganas de leer la Biblia, voy a poner adoración. ¿Qué canción está quemando en mi corazón? Y me quedo ahí. Una, dos, paso tiempo con él, paso tiempo con él, paso tiempo con él. Me empiezo a parecer a él. Y cuando menos te das cuenta, yo un día le dije, Señor, leí el versículo donde Jesús habla de Lázaro y dice, yo sé que tú siempre me oyes. Entonces yo me fui a comprar aceite, arroz, unas cosas ahí en el Éxito. Y yo decía, Señor, tú siempre me oyes, tú siempre me oyes, tú siempre me oyes. Meditando en el versículo, tú siempre me oyes. ¿Será que tú me puedes hablar de esto? Yo tengo esta pregunta. Tú siempre me oyes. Seguí, fui, me acosté, tuve un sueño. Dios me respondió lo que yo le pregunté. Yo me desperté y yo decía, no puede ser. Dios es real. Dios me escucha. Qué increíble. Y me emocioné por escuchar la voz de Dios. Y volví a entrar al closet. Padre, gracias porque tú me hablas. Gracias porque tengo oídos para oír y ojos para ver. Gracias porque mi corazón es uno con el tuyo. Yo soy una oveja, tú eres mi pastor, yo escucho tu voz. Y empiezo a crecer y a escribir una historia con él, donde yo sé el día exacto, la primera vez que él me respondió una pregunta clara y concisa, la noche que yo le pregunté. Y hay otras preguntas que le he hecho que me la respondió 3 años después. Y yo, gloria a Dios, pero
pero Él lo hizo esa noche para mostrarme y dice, sí quiero que sigas preguntando, quiero que sigas hablando, quiero que sigas interactuando conmigo. Yo estoy aquí, yo soy real, yo quiero hablarte. Y lo que yo más arranqué, yo le dije, Señor, revélame mi identidad contigo, quién soy yo para ti. Y ahí Dios me empezó a sanar todas las cosas que nosotros siempre tenemos. Que es que yo soy así, que soy inseguro, que soy esto, que soy lo otro, que me hicieron, que me rechazaron, que me ofendieron, que me trataron. Todos somos la reacción de cómo vivimos, de cómo crecimos. Y yo entré y yo dije, hazme quien tú me creaste realmente. Háblame, quién soy para ti. Tú eres el creador, tú eres el que realmente sabe quién soy. Y metí un cuadernito y empecé a escribir. Santiago, tú eres mi hijo. Santiago, yo te amo. Y me empezó a revelar cosas, me empezó a revelar cosas, me empezó a revelar cosas. Y muchas veces yo entraba y siempre escribía, Santiago, te amo, te amo, te amo. Pero yo lo estoy recibiendo y creyendo por fe. Yo digo, es que Él me ama. Es que Él me ama. Entonces no está esperando para que yo peque para ya decirme, ¿sabe qué? Usted y yo acabamos, yo lo llevé a ese campamento y usted vino acá y pecó 3 días después. Yo no me lo aguanto. No, yo empecé a conocer un padre que me dice, ven, párate otra vez. ¿Saben lo que Él me reveló? Yo le dije un día, enséñame cómo es la relación contigo ahora que estoy empezando otra vez. Y Él me dijo como un papá que le está enseñando al hijo a montar bicicleta. Tremendo. Me dio la visión y yo vi y yo veía que entonces Él me quitaba las ruedas y yo arrancaba y me caía por allá en un arbusto. Todos nos caemos, podemos cometer un error, podemos pecar, podemos gritar, podemos hacer esto. Pero Él decía, ven, párate otra vez, yo te llevo otra vez. Y Él me dijo, mientras tú estás pensando si yo estoy juzgando si pecas o lo haces perfecto, yo estoy disfrutando el camino contigo. Él dice, porque lo que yo quiero es caminar contigo, quiero tiempo contigo, quiero enseñarte, después vas a correr con esa bicicleta sin parar. Y 3 años después tuve un sueño donde yo subía montañas, bajaba montañas en la bicicleta, hacía, ese era el sueño, solamente yo andando en bicicleta por todos lados, subía, bajaba a toda velocidad, me pasaba dentro. Pero esa primera vez, Él me dijo, solamente quiero pasar tiempo contigo. Al principio no te enfoques tanto en resultados y en esto y en juzgar y es que soy, es que hoy no oré y es que sí oré y es como, y entonces si prediqué y si no prediqué y si Dios sanó a la persona, si no la sanó y nos enfocamos tanto cuando Dios dice yo quiero pasar tiempo contigo. El llamado es para que estuviesen con Él, nada más. No les pidió absolutamente nada más que tiempo. Ven y pasa tiempo conmigo. Cero dificultad, disciplina. El sí constante, diario, intencional. Amén. Quemamos los barcos, establecemos cultura de reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, imparte intimidad en este lugar. Levanta, Señor, valentía en el sí, nuestras decisiones. Ayúdanos, ten misericordia, danos gracia para ser fuertes cuando podemos decir que no, cuando la carne nos llama, cuando el pecado llama, cuando el mundo llama. Danos fortaleza, danos amigos, danos comunidad, danos al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, convéncenos de pecado, permítenos conocerte, enamorarnos de ti, que no sea el portarme bien porque Dios me puede juzgar o porque mis papás me ven. Levanta, Señor, personas que te conozcan, que se enamoren y digan, es que yo no quiero romper tu corazón, yo te amo mucho. En el nombre de Jesús. Ahora sí voy a profetizar y termino, perdón por todo el tiempo que me tomé. Simplemente quiero declarar una palabra que Dios me dijo. Dios me dijo dos cosas. Me dijo, para los que responden este llamado y lo sentimos, su enemigo va a ser el espíritu fariseo. No sé si estamos grabando esto, ¿sí? Entonces Él me dijo, algunos les van a decir, cálmense, bájenle, no se vuelvan tan locos, no salten tanto, no griten tanto. El espíritu fariseo quiere siempre controlar y meterle la mano al mover de Dios, ponerle al arca y decir, hasta aquí. Y el Señor me decía, no paren de correr, no debatan. Frente adelante, los ojos en Jesús,
quemamos hasta el final. Porque mientras uno debate, 3 más se van a unir en fuego. Si tú no paras de correr mientras 2 debaten, 5 vienen y corren. Y cuando menos te das cuenta, está todo ardiendo. Que el espíritu fariseo no detenga, no controle, no manipule, no apague la llama que es un mover de Dios. Amén. Dios me dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que niegan el poder de Dios, que erran en las escrituras. El mover de Dios de los íntimos ya empezó. Carguémoslo con amor, con reverencia, con pasión, con fuerza. Somos los privilegiados a los cuales Él nos está entregando un fuego que es santo, que viene de su presencia y que es para entregarle a otros. Y el Señor me dijo, esta generación de jóvenes, y no se me asusten, me dijo, esta generación de jóvenes son como unos zorros. Yo dije, ok, Señor, explícame eso. Y me dijo, los zorros son criaturas nocturnas. Todo el pecado siempre nos pasa después de las 9 de la noche. Todo. A esa hora queremos prender el celular. A esa hora mandamos el mensaje que no hay que mandar. A esa hora queremos salir a hacer. A esa hora dice, bueno, abro la botella, miro esto, abro esta página. A esa hora le respondo con rabia a alguien. A esa hora me meto pensamientos y estoy en ansiedad o en depresión. Los zorros son criaturas nocturnas. Y Dios me decía, el enemigo ha querido manipular una generación que está hecha para vigilias, una generación que está hecha para gloria, una generación que está hecha como Jesús para orar en la noche. Dice, de día Él llamó a los discípulos, pero en la noche oró toda la noche. Y lo que el Señor me dijo es, los zorros no están para el campo propio, los zorros están para el campo de los filisteos, de los enemigos. Y dice que Sansón agarró los zorros y los zorros no sabían muy bien dónde iban. Y él les dio dirección. El movimiento profético, la palabra profética y la autoridad de los pastores va a direccionar el fuego de los jóvenes para que sean efectivos. Porque si no es efectivo, agarra el fuego y quema su propia casa en vez de quemar el campo del enemigo. Si no tiene dirección. ¿Qué hizo Sansón? Dice que agarró de 2 en 2. De 2 en 2, 2 zorros, 2 zorros, 2 zorros. Nunca hagan nada solo. De 2 en 2, de 2 en 2 hay comunidad. Únanse, anímense, oren juntos. Busquen amigos que también estén encendiéndose. Fortalezcanse entre ustedes la llama. Y si no lo tienen, para eso hay internet, hay videollamada. Dios nos está dando herramientas como nunca antes. El hecho de que no estén en Pereira no significa que no pueden ser Awaken. El hecho de que no sea Awaken no significa que no pueda hacer el fuego de Dios también en otra cosa. No le pongamos títulos a cosas cuando el mover de Dios es para todos. Los puso de 2 en 2 y les puso antorchas en las colas. Esto fue Sansón, después pueden leer la historia. Y dice, y los envió y quemó todo el campo de los filisteos, todo el campo del enemigo. Entonces Dios me decía, la clave del éxito del llamado de los zorros es que reciban fuego. Porque el zorro sin fuego solo está corriendo. Y se puede cansar, es joven, pero se puede cansar. Porque está corriendo y si no tiene dirección está corriendo para todo lado. Entonces me dijo, cuando hay una autoridad, una palabra profética, una visión de Dios, cuando hay sujeción bajo autoridad de pastores entendidos, que no te apagan la llama, sino que te la entregan y te dicen, hey, ustedes dos. Entonces Dios me decía, levanto una generación de zorros nocturnos, porque en las noches le quitan las tinieblas al enemigo y son luz. Y el versículo que Dios me dijo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús. Redirecciona nuestra fuerza, Señor, en el nombre de Jesús.
Danos visión profética, entendimiento de los tiempos, de la dirección. Que consultemos las noches como hacía Jesús para en el día tomar decisiones. Haznos íntimos que quemen, no nos envíes sin fuego. Danos profundidad en la intimidad para enviarnos llenos de fuego a quemar todo lo que el enemigo ha querido levantar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta generación va a quemar toda agenda LGTB, que esta generación va a quemar toda agenda de aborto, que esta generación va a quemar toda agenda que ha querido destruir la familia, que esta generación va a pelear la batalla cultural con fuego y no con argumentos filosóficos. Que los corazones van a cambiar porque ven zarzas ardiendo, no porque tenemos la mayor elocuencia. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, establezco y desato esta generación ahora, en el nombre de Jesús. Colombia, despierta esa generación de sordos, que no se va a quedar en la iglesia quemando las paredes, que va a salir al campo del enemigo y va a destruir las obras del diablo, haciendo bien en todo lugar, sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios. En el nombre de Jesús, yo desato gracia ahora. Fuego de avivamiento viene sobre esta generación en cada esquina de Colombia. Lo declaro ahora. Se abren los cielos. En el nombre de Jesús. Hecho está. Pónganse de acuerdo conmigo. Digan, estamos de acuerdo. Sí, Señor. Hazlo. Hazlo. Hazlo aquí en Colombia. En el nombre de Jesús. Hazlo conmigo. Hazlo con mi familia. Hazlo con mis amigos. Hazlo aquí en Pereira, de tu ciudad. De tu ciudad. Hazlo aquí en Pereira. Hazlo aquí en Bogotá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo veremos con nuestros ojos. Amén. Amén.